Ahí está, señoras y señores, según el periódico Diario Libre, sí, el mismo que pertenece al empresario Frank Rainieri, él mismo aparece en un reportaje como uno de los principales promotores de la regularización de la mano de obra haitiana en República Dominicana. Irónico, ¿no? El dueño del medio termina siendo protagonista de la noticia. El artículo, publicado por el periodista Jaime Fernández La Sala el 30 de julio de este año, pone sobre la mesa una verdad incómoda. Los que más se benefician de la mano de obra extranjera ahora quieren legalizarla, pero con condiciones muy, pero muy precisas. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Para Sandy Reyes es un placer y un honor compartir con ustedes hoy en esta entrega, en esta transmisión, en este espacio que vamos a interactuar sobre algo que parece irónico, ¿no? Como dice aquella famosa canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Quién diría que el mismo periódico Diario Libre, cuyo propietario es el señor Frank Rainieri, fundador del grupo Punta Cana, que no es cualquier empresario, es una figura clave del turismo dominicano y un actor con poder político y mediático? En el artículo que vamos a ponerle para que ustedes lo vayan viendo ahí en sus pantallas, en ese artículo que está ahí posteado en sus pantallas, según el escritor y autor de ese artículo, el señor Rainieri es uno de los que propone regularizar los trabajadores haitianos en los sectores de la construcción y el turismo. Pero si solo vienen con documentos emitidos por Haití, qué conveniencia. O sea, el mismo que dirige uno de los grupos empresariales que más dependen de la mano de obra haitiana, según ese artículo plantea desde su misma plataforma una solución que él mismo necesita, según ese artículo. Ahora, la República Dominicana vive siempre sobre una paradoja. Mientras el Estado endurece las medidas contra la inmigración irregular, voces poderosas del sector privado, algunas con medios de comunicación propios, piden regularizar a los mismos trabajadores que sostienen sus negocios. En este comentario no está basado en meros rumores. Sencillamente este comentario está basado en un texto publicado en el periódico Diario Libre, bajo la firma de Jaime Fernández La Sala, que menciona con nombre y apellido a los protagonistas de esa historia. Pero el señor Frank Rainieri no está solo en esa historia, señores. Le acompañan otros, que vamos a ver esos nombres. Y además, incluso, se va más lejos ese artículo y hace mención de los empresarios haitianos que viven en República Dominicana. Asimismo lo declara y lo vamos a ver. Empresarios haitianos que viven en República Dominicana y que tienen intereses particulares en Haití. ¿Qué mezcla hace este autor? Yo creo que me imagino que la editorial del grupo Diario Libre no revisó y no leyó ese artículo, porque de seguro
que si lo hubiese leído no permite la publicación de dicha información. Porque como ustedes saben, aquí en este país, cuando un medio de comunicación pertenece a una figura y esa figura es en el momento mediáticamente criticado, nunca el medio de comunicación publica la situación mediática por la que atraviesa ese dueño. Al contrario, ignora, trata de impedir a toda costa que en ese medio se reseñen cosas que puedan ir en detrimento de la imagen del dueño del medio. Porque obviamente, como yo digo aquí, pues el cerdo no se va nunca a rascar en la jabilla. Significa que nadie va a hacer algo que vaya en contra de sí mismo. Y es lo natural. Pero pareció curioso, intrigante, todo esto que estamos viendo ahí. Ustedes lo ven ahí claramente. Claramente, mírenlo ahí, cómo se desplaza en las pantallas, donde dice, otros empresarios que abogan por la regularización, hablando de la regularización haitiana. Y el primero que aparece en esa lista es el señor Frank Rainieri, y bien lo dice, fundador del Grupo Punta Cana. Pero eso no es solamente lo interesante acá. El artículo reseña que hay personas, una lista de empresarios, algunos de ellos haitianos y otros dominicanos, que según el articulista tienen intereses cruzados entre ambos países. Veamos quiénes son esos que mencionan. Primero menciona a los haitianos empresarios que tienen intereses y que tienen negocios en República Dominicana, según esta publicación. Yo sé que el primero que aparece a la izquierda, ustedes saben quién es. El primero es Gilbert Bigio. Según el artículo publicado, el señor Gilbert Bigio, fundador del grupo GB Group, con inversiones en combustible, construcción y consumo, opera en República Dominicana. El segundo es Reynold Deep, un empresario textil con compañías como Decamón SRL y Willy y Chic Dominicana SRL. Y el último, o el del medio, creo que es, sí, Deep, el señor Reynold Deep es el que está a la derecha. Y en el centro está Cherif Abdallah. Según ese mismo artículo, dice que es empresario de origen egipcio con conexiones políticas en Haití y posibles negocios en República Dominicana. Según ese artículo, son esos los empresarios haitianos que viven en República Dominicana y que tienen vinculaciones directas con el negocio haitiano. Y cuando va a hacer mención de los dominicanos, entonces menciona a el señor Frank Rainieri, quien, según ese artículo, sugiere que los haitianos vengan con papeles emitidos por su propio país. Aparece la señora Aneris Meléndez, quien propone un plan de regularización para formalizar la contratación. Y por último, el señor Eliseo Christopher, quien insiste, según el artículo, en dominicanizar la mano de obra de la construcción. Yo no sé si sería solidaridad o cálculo, no lo sabemos. Altruismo o interés disfrazado, no lo sabemos. ¿Dónde termina la preocupación humanitaria y dónde comienza el interés de estos empresarios? Lo dejo en tono de pregunta. Ahora, estas declaraciones están ahí en este artículo, en el artículo que están ustedes ahí viendo en sus pantallas. El artículo dice, ¿por qué no
proveen a los haitianos de documentos de identidad en 2 siglos y medio. El autor de ese artículo, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es ese señor Jaime Fernández La Sala, un escritor que aparentemente tiene una columna en el periódico Diario Libre. En ese artículo, él relata un poco la cronología de lo que ha estado sucediendo con Haití y cómo ha venido Haití siendo azotada, siendo por de una forma u otra, atravesando situaciones debido a la falta de documentación que tienen los haitianos. Porque hay una realidad acá. Los haitianos no tienen una forma de tener documentación. Entonces se habla de regularizar y de regularización, pero ¿con qué se va a regularizar? Si ninguno de ellos ni siquiera tienen documentos. Ahora, ese tampoco no es el fondo de este tema acá. El fondo es que esas personas que están en su mayoría en territorio dominicano han entrado en estatus ilegal, y regularizar sería sencillamente legalizar la ilegalidad. Entonces, este artículo hace esa reseña acá. Entonces, miren, entonces, en esta parte donde dice empresarios haitianos con negocios en República Dominicana. Y ahí ya menciona entonces primero a Gilbert Vigio. O sea, este artículo confirma que el señor Vigio está en República Dominicana. Ese señor que según el gobierno de Canadá, pasó a ser parte de una lista negra por supuestamente estar vinculado con el patrocinio de bandas haitianas. El señor Gilbert Vigio, según el gobierno de Canadá. Entonces, es mencionado en esta lista. Dice que ese señor es el fundador de GB Group, con inversiones en sectores como combustible, la famosa compañía Texaco, construcción y productos de consumo. Tiene operaciones en República Dominicana y otros países del Caribe. Reynold Deep es la segunda persona que se menciona en ese artículo. Habla de que es un importador y un empresario textil en Haití, con negocios en República Dominicana como Decadón SRL y Willy and Chic Dominicana SRL. Y luego está el señor Cherif Aktala, empresario de origen egipcio con vínculos políticos en Haití. Lo más interesante que me llamó la atención entonces es que aparezca en ese mismo artículo, después de haber publicado a esas 3 personas, que entonces aparezcan 3 empresarios de República Dominicana mencionados en ese artículo. Y comienza precisamente por el dueño del medio en el que se está publicando el artículo. Qué irónico, ¿no? Qué ironía de la vida. Ahí es que yo digo que el editorial Diario Libre no revisó este artículo. No, señor, no leyeron eso. Porque de leerlo lo mandan a modificar o no lo cuelgan en su plataforma. Definitivamente. Entonces ahí dice otros empresarios que abogan por la regularización. Eso no lo está inventando Sandy Reyes. No, señor. Porque aquí, en este espacio, no damos informaciones basadas en rumores. Utilizamos fuentes de consulta. Y según esta fuente de consulta, el señor Frank Rainieri, que todo el mundo lo conoce en el territorio de la República Dominicana, está interesado en una regularización de la mano de obra haitiana. Dice que según el señor Rainieri, los haitianos, él propone regularizar, ponerle en pantalla completa esa parte. Él propone regularizar a los trabajadores haitianos en el sector de la construcción y turismo, pero deben venir con documentos de identidad proporcionados por Haití, no por República Dominicana. Yo creo que el señor Rainieri está equivocado en una parte, y es que
Esa gente no tiene un sistema de identificación ni de documentación. Esa gente está tan desorganizada que cuando llegan aquí se cambian los nombres. Y lo vimos durante esta semana en una declaración de la Dirección General de Migración, que dijo que una persona entra al país hasta 5 veces. Se cambian los nombres, se cambian los apellidos, se cambian todo, la historia, lo cambian todo. ¿Por qué? Porque Haití es un estado fallido que no tiene documentación. No hay forma de que sus ciudadanos no tengan documentación. Entonces, a todas estas luces, uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que van a regularizar? ¿Cómo es que van a regularizar? ¿Cómo lo irán a hacer? Es una pregunta muy, pero muy interesante esa. Bueno, luego menciona a la señora Amneris Meléndez. Dice que es la presidenta de ACOPROVI y sugiere, esa señora, según este artículo, implementar un plan de regularización para formalizar la contratación de mano de obra extranjera. Interesante, ¿no? Y luego aparece el señor Eliseo Christopher. El señor Eliseo Christopher, que dice que es el presidente, según este artículo, de Copimecon. Coincide en la necesidad de regularizar y dominicanizar la mano de obra en el sector de la construcción. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que nosotros veamos informaciones como esa. Cuando el dueño del medio de comunicación aparece en el contenido editorial sin que nadie lo cuestione, a todo esto uno también se pregunta, ¿dónde están los demás que responden a este interés? ¿Dónde está la autocrítica del periodismo dominicano? Si es que esto se pudo haber filtrado. Entonces sabemos que el señor Rainieri no solamente es dueño de hoteles, también es dueño de titulares. Y desde su propio periódico, entonces, según este artículo, se promueve como defensor de la regularización. Se promueve como defensor de la regularización. O sea que eso tiene que generar un poco de curiosidad, ¿no? Ahora, regularizar bajo condiciones diseñadas por los empresarios mismos, yo creo que eso como que es un poco improcedente, ¿no? Como que es un poco inadecuado. ¿Por qué exigir que Haití provea documentos si ni siquiera ese Estado puede garantizar seguridad a sus ciudadanos? O sea, ¿esto es viable o simplemente una barrera diplomática para lavarse las manos como Pilato? Es lo que uno tiene que terminar preguntándose ante reclamos como este, ¿no? Porque díganme ustedes eso. Porque aquí el problema de fondo es más grande. Haití no ha tenido un sistema de identidad nacional que funcione en décadas, en años. Y eso lo sabe perfectamente quien propone documentos haitianos. ¿Será esto un truco? Una manera de decir, sí, vengan, pero nunca lleguen.
O sea, todo esto, siempre la pregunta que vamos a hacer aquí es, ¿quién rayos gobierna el Estado dominicano? ¿O gobiernan los intereses privados desde los medios que ellos mismos financian? ¿O gobierna quién? ¿Quién escribe la historia que leemos? ¿Quién decide qué debe ser regularizado y qué no? Entonces, porque miren, este caso no es un simple artículo. Esto es una radiografía de cómo el poder mediático y político se funde en una sola voz. Y en este artículo, esa voz tiene nombre. Pero mañana pudieran ser otros. Lo importante es que aprendamos a leer entre líneas. Hay que aprender a leer, ¿eh? A todo esto, ¿qué cree usted? ¿Estamos siendo gobernados por empresarios disfrazados de filántropos? ¿O estamos ante un Estado que ha tenido por obligatoriedad que bajarse los pantalones ante el empresariado dominicano? Porque es tanta la deuda que no se puede pagar en 4 años, tal vez ni en 8. Porque hay mucha gente que por la sed de poder es capaz hasta de venderle su alma al diablo. El Señor lo reprenda. Señores, gracias por estar con nosotros aquí en Líderes al Minuto. Pedirles que si es la primera vez que usted se encuentra con nosotros, suscríbase, active la campanita, y si ya como parte de la audiencia que tenemos aquí y a la que queremos agradecerle por el apoyo que nos están brindando, pedirles por favor que compartan nuestro contenido, compartan nuestros videos, déjennos sus comentarios. Leemos todos sus comentarios. Les ponemos 3 banderas diciéndoles, hemos leído tu comentario. Gracias a todos ustedes por unirse a nuestro proyecto, unirse a este espacio de Líderes al Minuto. Qué bueno que ustedes están ahí con nosotros cada día. Sigan al pendiente, tenemos muchas cosas que darles, muchas informaciones para compartir con ustedes. Señores, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Siempre será, por supuesto, si Dios, el Todopoderoso, usted y yo lo queremos. Señores, hasta la próxima y muchas gracias.